Señores, ya estamos en el plato fuerte de hoy, miércoles 26 de marzo, año 2025, siendo las 11:13 en todo el territorio dominicano. Y como cada miércoles, la costumbre es que hablamos de cardiología, hablamos con el corazón y del corazón, de la mano del doctor Ángel González Medina. Hoy, doctor, el tema ayuno intermitente y la salud cardiovascular. De nuevo, buenos días. Gracias. Su espacio. Buenos días. Aquí estamos a las órdenes. Bueno, hemos visto, doctor, que las personas en los últimos 20 años hemos tenido un aumento de peso, un aumento de exorbitante, podríamos decir, de desnutrición, de malnutrición. Creo que el término correcto sería malnutrición, porque aunque hay desnutrición, pero creo que el problema número uno que hay en el mundo occidental, hay lugares del mundo donde sí hay desnutrición, claro que sí, claro que ese fenómeno se da, pero se ha estimado que más de 1.000 millones de seres humanos en el planeta tienen problemas. Y eso, estamos hablando de 8.000 millones y tanto. Y hablar de más de 1.000 millones de sobrepeso y de obesidad es mucho. Estamos hablando de que una octava parte o sea, de cada la relación sería casi un 15% de la población. Sí. Casi el 15%, eso es mucho. Entonces, como alternativas, pues la gente ha empezado a montar bicicletas, a ir a las caminatas, a hacer aeróbicos, y también, pues, el tema de la dieta juega un papel importante en procurar mejorar esas condiciones metabólicas que amenazan con diabetes o donde ya hay prediabetes. Y entonces usted nos trae en el día de hoy el concepto de ayuno intermitente, que para muchas de las personas que nos están escuchando no es desconocido, por lo menos la palabra, quizás el contenido no conozcan conceptualmente qué es, pero para eso está usted. Sí. Así que vamos a hablar de ayuno intermitente. ¿Qué es? Quería aclarar antes, Mauri, cuando tú hablaste del 15% de la población. Eso es porque se ha utilizado el índice de masa corporal como elemento, como concepto para establecer el grado de obesidad. Es que cada vez se está dejando atrás. Sí, se usa menos. Lo más importante es la obesidad visceral. La obesidad visceral. Que no hay relación contra el peso en kilo con la estatura, que es el índice de masa corporal, que es peor porque es la que se relaciona, en primer lugar, con síndrome metabólico, diabetes y enfermedad cardiovascular. Y ahí es que está la mayor parte de la obesidad. Y es catastrófico, porque en nuestro país, por ejemplo, en el año 2012 nosotros reportamos, el grupo de nosotros reportó un 64% de obesidad visceral en la población dominicana. ¿Cuánto? 64%. Eso es mucho, doctor. En una población cuya población de estudio, la mayor parte era gente pobre, que representa a la población dominicana. Entonces, tú ves que ya ahora se ha planteado claramente la Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial de Diabetes, todo el mundo está hablando más bien de la obesidad visceral, que ya ni siquiera es simplemente para determinarlo lo más fácil, es medir la circunferencia abdominal, la llamada circunferencia de la cintura, que no es exactamente la cintura, sino la circunferencia abdominal. Y por esa razón, o por ese medio, nosotros podemos determinar quién tiene obesidad visceral o quién no tiene obesidad visceral, porque además hay un desarrollo precoz de enfermedad cardiovascular. Entonces eso es muy importante, con un predominio sobre todo en las mujeres. Las mujeres tienen más tendencia. Porque después de la menopausia, entonces tienden a tener una tendencia mayor a tener obesidad, más que el hombre. Eso por los cambios hormonales, doctor. Bueno, sí, obviamente. Con respecto al ayuno intermitente, ¿qué consiste? Consiste en tener una ventana, vamos a llamar, un periodo, un rango de tiempo de no ingerir alimentos como una forma de perder peso. Y la verdad es que ha resultado ser positivo, de tal manera que incluso se ha comparado el ayuno intermitente, si ese periodo
sin ingerir alimentos, se ha comparado con la restricción de calorías, es decir, disminuir la cantidad de alimentos que tienen un alto valor calórico, que es lo que nos hace ¿verdad? Aumentar de peso, y esto ha resultado ser más positivo para reducir de peso y con efectos positivos también sobre la diabetes, la obesidad, incluso en la salud cardiovascular. Ahora bien, en lo que se debate hoy día, lo más novedoso, creo que tú ya lo conoces muy bien, es el trabajo que se publicó recientemente, Sí. en donde un grupo de estudios de más de 20.000 pacientes se demostró cuál sería como el periodo ideal de ese ayuno intermitente. Porque lo que hace mucha gente es, ¿verdad?, tener una alimentación y luego durar un tiempo X para tomar todos sus alimentos. Que entienden que mientras más prolongado, mejor, doctor. Exactamente. Y obviamente eso es lo que ahora se está debatiendo, porque los resultados que se observaron es que el periodo no puede ser menor de 8 horas, y que debe estar alrededor de las 12 o 16 horas. Obviamente ellos pudieron demostrar que hay un mayor riesgo cardiovascular, 91% mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y mortalidad por enfermedad cardiovascular. Inclusive se observó un mayor efecto negativo, inclusive en pacientes con enfermedad cardiovascular y cáncer. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, como todo en medicina, hay que tener mucho cuidado de qué es lo que vamos a hacer, de cómo es que se va a hacer ese ayuno intermitente, y lo preferible es que debería ser 12 horas. Es como el ayuno intermitente que hacemos de la noche a la mañana. O sea, pero vamos a ver, ¿cuál es la evidencia que hay, doctor? Usted dice que la palabra intermitente es que hace una parada, ¿no? Exacto. O sea, pausa. Hace una pausa. Usted, por ejemplo, el ayuno intermitente típico consiste en iniciar alimentos, por ejemplo, ¿a qué hora? Deme un ejemplo. No, el desayuno. Que Desayuno. 7 de la 7 mañana. de la mañana. Y entonces, la mayoría estaba usando las 16 horas 16 horas en ayuno. en ayuno. Entonces, vamos a ver. Entonces, comer Eso casi un día, doctor. Sí, exacto. Entonces, hace una comida a 7 de la mañana, 8 de la mañana, y entonces, si hace 12 horas, a las 7 de la noche, por ejemplo. Correcto. Entonces, la pregunta es la siguiente. O comer al mediodía y dejar para desayunar al otro día en la mañana. O sea, almuerzo, 16 horas. desayuno, al otro día. Exacto. Entonces, a ver, ¿qué sucede, doctor, con la biología de nuestro cuerpo cuando nosotros hacemos ayunos tan prolongados? ¿Qué es lo que hace el organismo nuestro para mantener la energía, esa molécula de ATP que requiere la célula para echar a andar a la vida? ¿Qué pasa? Bueno, tú comienzas, como tú decías, hablaba del metabolismo, ¿verdad? De los cambios que se van a producir a nivel biomolecular, a nivel de las células y de la producción de energía que necesita el organismo. Va a haber un cambio drástico en la que ahora la energía tú la vas a obtener de las reservas que te quedan por un mecanismo que no es del todo normal. Y sobre todo, y mientras mejor alimentado tú estés, menos lo va a usar. Más impacto va a ser, exactamente. Sí. Entonces, obviamente, eso es lo que va a causar entonces la liberación de una serie de sustancias que se conocen como radicales libres. O sea, porque el metabolismo no es normal, se hace por una vía que es como compensando lo que está pasando, pero que va a tener un efecto negativo en el organismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer, porque entonces ya hemos visto, por ejemplo, que personas que no desayunan y que comen a las 9 de la noche, imagínate, ya no es 12 horas. O sea, la última vez que comieron fue la noche anterior. Sí. Entonces tienen un ayuno de 24 horas prácticamente. Sí. Y eso va en detrimento de la salud. Es un extremo, doctor. Muchos de nosotros nos ha afectado eso, porque salimos muy temprano a trabajar, y muchas veces por la tener un faena, control, claro. por el control de no comer cualquier cosa en la calle. Ujú. Entonces te pasan las horas, los médicos nos puede pasar mucho eso.
Pienso que a ti te debe pasar con mucha frecuencia. Así es, lamentablemente. Porque tú entras a una cirugía y no sabes cuándo va a salir. Así es. Entonces, muchas veces no puedes ni que parar para ir a comer algo. Además, lo que sale a comer tampoco es de buena calidad. Entonces, doctor, partiendo de estas investigaciones que se han realizado recientemente con relación a ayuno intermitente y riesgo cardiovascular, ¿se podría establecer entonces que este tipo de prácticas no es segura para todo el mundo y se debería pues tener esa orientación de la mano de un especialista que te pueda indicar el tiempo en que puedes realizar ese ayuno para evitar entonces que llegue una consecuencia contraria a lo que estamos buscando, que es mantenernos más saludables? Correcto, así mismo debe ser, porque no todos los pacientes, no todas las personas son iguales, no todo el mundo tiene los mismos problemas. Uh-huh. Entonces debe guiarse, no por lo que oiga en la calle, sino de un profesional que tenga el conocimiento suficiente, ya sea un internista, ya sea un nutriólogo, ya sea un endocrinólogo. Es decir, bajo esa premisa, porque es verdad lo que decía Mauri, tú lo oyes en la calle, la gente dice, bueno, yo después que dejé que estoy haciendo ayuno intermitente, sí, es cierto que tiene un impacto en la reducción del peso, uh-huh, pero puede tener otros efectos negativos. O sea, imagínate un diabético que no coma. Sí. El riesgo que tiene de hacer hipoglicemia. La hipoglicemia es peor que tener azúcar elevada. Sí, porque de hecho la mayoría eso es importante, doctor, que usted aclare esa situación, porque la mayoría del diabético fallece por una hipoglicemia. La mayoría de los pacientes hacen los trastornos de pérdida de la conciencia porque los niveles de azúcar bajan tanto que entonces eso le crea una situación, un coma. No, y no solamente eso, fíjate que ese paciente que muchas veces te hace hipoglicemia, resulta que tiene enfermedad cardiovascular ya, porque el diabético a eso que va. Uh-huh. Entonces, pacientes de edad que están tomando medicamentos que pueden influir sobre su presión arterial, además de que la hipoglicemia, si la reducción de los niveles de azúcar en sangre, con lo que más se asocia precisamente con disminución de la presión arterial. Entonces, si no hay una irrigación suficiente, adecuado suficiente a nivel cerebral o a nivel de las mismas arterias coronarias, tú estás exponiendo a ese paciente a un infarto, a un infarto cerebral y a otras consecuencias, como el daño renal inclusive. Así es. Bueno, señores, hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina. Ustedes pueden llamar al 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 1-833-380-0062. Adelante, Liz. Doctor, entonces usted ya establecía al inicio de que un paciente, una persona que decide pues llevar esto del ayuno intermitente, eleva el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Hay un estudio reciente que establece que estas personas tienen el doble de probabilidad de morir por una enfermedad cardíaca. ¿Qué opina usted al respecto? No, y es un estudio muy pesado porque fue un seguimiento de 20,000 pacientes, uh-huh, de 20,000 personas, donde se demostró que el riesgo aumenta de una manera muy importante. Estamos uh-huh hablando de 91% de aumento de riesgo. Y en lo que menos ocurrió fue el 68%. O sea que es un rango muy elevado de aumento de riesgo de tener un evento cardiovascular o morir por una enfermedad cardiovascular. Uh-huh. Entonces, yo creo que, y sobre todo, fíjate, en el diabético, una de las cosas que no debe dejar de comer, siempre se ha planteado. El diabético vive picando el día entero, ¿verdad? Poquito, pero picando. Es preferible que haga varias ingestas en el día, de menor cantidad, ¿verdad? Y aunque esto tiene su impacto, el desayuno intermitente tiene su impacto en la reducción del peso, también va a tener sus estragos en la salud cardiovascular. Entonces, es muy importante que la población sepa esto. Sí. Vamos a darle chance a la gente, 809-682-9850, línea internacional 1-833-380-0062. Buenos días. Adelante. Sí, ayer, una preguntita que yo quería hacer, ayer había un odontólogo ahí. Un otorrinolaringólogo. Exacto, que yo quiero que ustedes me den dónde él trabaja y el teléfono. Ok, encontramos al doctor José de Champs en Otoclinic, también lo encontramos en el Centro de Otorrino y Laringología de la 27 de febrero.
breve le damos la vía de comunicación. Claro. Para... 809-692-4292 es el teléfono para consulta. Así es, así es. Entonces, nosotros, doctor, con el tema del ayuno intermitente, hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina sobre esta modalidad que implica que las personas pues hacen un periodo largo de privación de alimento, el ayuno es lo que significa, pero que se ha observado que esta forma de intentar mejorar el peso, de perder peso, de mejorar la alimentación, de mejorar condiciones de obesidad, en fin, no es la más adecuada. Entonces, hay algunas páginas, por ejemplo, Mayo Clinic establece, ¿no?, que hay una serie de enfoques populares que la gente establece, que sigue una dieta, por ejemplo, de un día en ayuno, por ejemplo, de forma completa, y hace una pequeña comida de aproximadamente unas 500 calorías al día siguiente. Que eso es prácticamente nada. Nada. Para la función del organismo. Exacto, o sea. Entonces eso es peligroso. Y a veces no solamente un día, Mauri. Gente que te hace ayuno por 3 días, sí, 4 días y hasta una semana. Claro. Doctor, las personas que hacen ayunos así prolongados regularmente tienden a sentir debilidad, muchas veces mareos, se sienten agotados. ¿Por qué ocurre eso en el organismo? Bueno, ¿qué es lo que pasa y cómo puede eso afectar al sistema cardiovascular? Claro, es que tú vas perdiendo energía y el corazón es un órgano que necesita bastante energía. Fíjate que inclusive recientemente, digo recientemente porque en los últimos años tenemos medicamentos muy buenos para el manejo de la diabetes, que ahora resulta que son medicamentos que impactan en la calidad de la salud cardiovascular. Y precisamente pues, hay un grupo de ellos que lo que sacan es glucosa, azúcar. Sí. Elimina cantidad de azúcar por la orina. Pero por un mecanismo indirecto, entonces el organismo obtiene energía de otros elementos que no perjudican al paciente, que es todo lo contrario. Sí. O sea, utilizando lo que tiene sus células, pero a través de un mecanismo que no aumenta la producción de esas sustancias que son negativas para el organismo. Entonces, lo que te decía ahorita, o sea, personas que están enfermas inclusive, que un ayuno intermitente prolongado lo que puede es acarrearle dificultades muy importantes. Por supuesto. Fíjate que la hidratación, porque no solamente es decir yo voy a comer algo sólido, sino dentro de lo que tú tomas, que tienes que tomar elementos que son importantes. Imagínate que te falta el potasio, que te falta el magnesio. Eso puede generar arritmias. Claro. Y una arritmia puede llevar hasta la muerte, dependiendo del tipo de arritmia, obviamente. Y eso aumenta aún más, doctor, porque como esa persona lo que busca es perder peso, verse mejor, entonces es sumado al tema del ayuno intermitente, está el tema de realizar actividad física. Correcto. ¿Cómo puede eso complicar aún más la situación? Porque es una persona que está débil porque no está comiendo adecuadamente, no se está nutriendo adecuadamente, pero también está haciendo actividad física sin tener quizás las condiciones para poder realizar este tipo de actividad. Así es, así es. O sea, va a depender de la edad, va a depender de qué medicamento está tomando, qué otras enfermedades tiene. O sea, hay un conjunto de situaciones que hay que evaluar en cada caso. Entonces, uno piensa que lo ideal es que las personas reducir, ¿verdad?, la cantidad de calorías si hay necesidad de bajar de peso, pero con un control adecuado. No puede ser a la ligera. Es verdad que a veces nos pasamos de peso y nos comienza a subir los niveles de glucosa, entonces tenemos que restringir. ¿Pero qué es lo que vamos a restringir? Aquellas cosas que nos engordan, aquellas cosas que entonces los mismos carbohidratos que se convierten en grasa. Entonces, si además de eso lo que tú decías, haces actividades físicas que son extremas, entonces eso va a impactar negativamente en la salud. Sí. Claro, es así. Hay otras modalidades donde se hace el ayuno intermitente que incluye el ayuno 5-2. 5 días donde las personas pues ingieren dieta normal durante 5 días y hay 2 que van a ser días de ayunos completos. 2 días de ayuno a la semana. Sí, O sea, estamos hablando de modalidades donde se pone al extremo
Claro. la biología de nuestro cuerpo. Correcto. Otro mecanismo de ayuno intermitente es el ayuno diario con tiempo restringido, donde se come con normalidad, pero solo dentro de un lapso de 8 horas cada día. Por ejemplo, no desayuna, pero almuerza al mediodía y cena a las 8 de la noche. Eso es Ese es un tipo. ¿verdad? Yo prefiero. Hay gente que no se desayuna. Sí, yo prefiero que la gente desayune algo Sí, y que pueda ¿por qué? comer en 4 o 6 horas. sí. Porque si come al mediodía y almuerza bien, si hace su almuerzo bien el 12, 1 de la tarde y cena a las 7 de la noche, ok. Pero si tú haces el ayuno de las 8 horas, es decir, de 12 del mediodía a 8 de la noche, perfecto. Porque tampoco debe hacerlo muy prolongado, porque tampoco debe cenar muy tarde. Ujú. O sea, eso está establecido bien claro, que no va bien cuando tú cenas muy tarde. Y si lo haces, tiene que ser ingiriendo poca cantidad de alimentos, porque si no, tu digestión se va a trastornar. Hay personas que si ya tienen aumento de peso van a tener reflujo gastroesofágico. Lo menos que le puede suceder es eso. Bueno, es momento de hacer una breve pausa. Hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina. Hablamos sobre ayuno intermitente y salud cardiovascular. Volvemos en breve con más información.